Buena gente con un video más. En las relaciones internacionales existen muchas áreas de énfasis, principalmente porque es una carrera multidisciplinaria. Es decir, abarcamos diferentes tipos de ciencias sociales: economía, ecología, historia, sociología y bueno, el caso del día de hoy, derecho. En realidad, una de las áreas énfasis de la diplomacia es el derecho internacional, es decir, las formas en que jurídicamente reaccionan los países y los organismos internacionales gubernamentales para ponerse de acuerdo ante una disputa o en apoyo a alguna firma de algún acuerdo o tratado internacional. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el derecho internacional, basándonos principalmente en el aspecto de los tratados internacionales, que son sin duda la parte contractual más importante que tiene el derecho internacional. Bienvenidos. Según el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, ubicada en La Haya, Países Bajos, hay que decir de que existen tres diferentes áreas importantes con las cuales se puede jerarquizar el derecho internacional y así ver como la normativa jurídica. En primera instancia tenemos el Tratado Internacional, que es el más importante. Primero porque es escrito, segundo porque está manejado bajo una codificación, es decir, que está complementado. También hay que destacar de que es la forma en la que se puede llegar a un consenso más fácil entre dos estados o más, o dos organizaciones o más, o inclusive intercalado entre organizaciones y estados. Y también de que es la forma en la que popularmente se han logrado los mayores acuerdos entre los países, principalmente los bilaterales y los multilaterales. En segunda instancia tenemos la costumbre internacional, que la costumbre internacional no está codificada, se basa mucho en temas consuetudinarios, como el nombre lo indica, a la costumbre o a la tradición que se ha manejado sobre ciertos aspectos y normas, que tiene que estar convencido tanto un estado como el otro, o un organismo y el otro, de que están siguiendo la normativa tradicional que ellos consideran correcta. Y por último tenemos los principios generales del derecho, que sería la tercera instancia. En sí, los principios generales del derecho son los más ambiguos y son los más discutidos debido a que su posición es basada a la civilización, a los principios generales de la justicia, la igualdad y la equidad que todas las naciones y todos los organismos tienen que mantener en conjunto. Claramente hay muchas disputas entre este tipo de normativa debido a que no es la misma opinión la de Irán que la de Estados Unidos, o que la de Corea del Norte, o que la de China, o la de Costa Rica. O sea, ahí digamos de que existen más enfrentamientos por utilizar esta área. Por eso es que generalmente se prevé hacia la costumbre internacional o en su mejor momento, y de hecho es la medida más utilizada y la que más validez le da al derecho internacional, nos referimos a los tratados internacionales, ¿verdad? Ahora bien, siguiendo con el punto de los tratados internacionales, hay tres aspectos fundamentales que se tiene que entender de estos. El primero es que son escritos. El segundo es que se rigen por el derecho internacional público. Y el tercero que es regido también por sujetos de derecho internacional. En este caso, como les decía que se rige por el derecho internacional público, entonces solamente vamos a tener estados y organismos internacionales gubernamentales, por ejemplo la ONU. Hay que decir que también para que tengan validez tiene que existir el consentimiento entre las partes. Obviamente tienen que estar escritos y ser lícitos o legales, y un punto importantísimo, que deben de ser cumplidos. Tiene también dos metas claves. La primera es seguir los principios de buena fe, es decir, no buscar perjudicar a otro estado u otro organismo internacional con el acuerdo. Y la segunda es el pacta sunt servanda, que esto en latín quiere decir lo pactado obliga.
Es decir, que en el momento en el que usted haya firmado o que usted haya ratificado o aprobado un convenio o un acuerdo internacional, usted desde ese instante tiene que mantenerse fiel a este. Además de que el tratado internacional está por encima inclusive de la ley nacional. Esto es muy importante. Cuando uno firma un tratado internacional, vence o, digamos, tiene mayor jerarquía que la constitución política. Es por esto que, por darles un ejemplo, los tratados de libre comercio tienen mayor validez en muchas cuestiones que la misma política nacional de los países. Digamos, es una forma grande de hacer una alianza. Todos los tratados internacionales se componen de 4 fases. En la primera fase se da la negociación. En esta etapa es donde se propone un objeto, un fin y un contenido con el cual realizar un acuerdo bilateral o multilateral entre las partes. Esto es regido específicamente por el Poder Ejecutivo, el Ministro de Relaciones Exteriores o el presidente o jefe de Estado de algún país. En segunda etapa se tiene lo que se conoce como la adopción del texto, que en dicha parte es donde los jefes de Estado, los cancilleres o las figuras importantes se reúnen para establecer la documentación del acuerdo o del convenio que se va a realizar, qué puntos poner, qué puntos no poner, cómo redactarlo de una forma que beneficie o ayude a ambas partes a que se logre comprender y se logre realizar de la mejor manera. Cuando ya se consigue esto, se procede a la tercera etapa, que es la autenticación o la fijación. En dicho proceso es algo muy simple, es cuando se pone la firma con la cual se determina que el texto está correcto y que se puede dar proceso hacia la fase final. En esta se dan 2 tipos de firma, la firma rúbrica y la firma ad referendum. La firma rúbrica es una firma donde ya está comprobado de golpe que se va a mantener así. La firma ad referendum es que se va a tener que llevar a una ratificación, es decir, que va a tener que ser consultado antes de que se logre autenticar. Por último tenemos el consentimiento de prestación o la prestación de consentimiento, que aquí es la fase que a todo el mundo le interesa, que es cuando se adopta o no se adopta un acuerdo. En un acuerdo bilateral es muy difícil llegar a esto porque probablemente la otra parte se moleste. Pero en un acuerdo multilateral hay países que no deciden aceptar o organismos que no deciden aceptar la norma y deciden no firmarla. Existen 2 formas en las cuales se puede dar la prestación del consentimiento. De manera solemne, que esto se da mucho con la ratificación. Ratificación, para que se hagan una idea, es cuando se envían documentos al Poder Legislativo y estos deciden si se adoptan o si se sigue el tratado o si no van a estar de acuerdo. Esto pasa mucho generalmente con los tratados de libre comercio, cuando se tiene que llegar a la Asamblea o al Congreso para que éste defina si se pone de acuerdo una política comercial o no, por darles un ejemplo. Y también tenemos la parte simplificada, que esto, como el nombre lo indica, es nada más poner una firma, generalmente del ministro de Relaciones Exteriores, del ministro de Comercio Exterior, de un jefe de gobierno o de un jefe de Estado, y con esto se termina la situación. No hay que ratificar, no hay que buscar al Poder Legislativo, no hay que hacer nada más. En síntesis, eso es el derecho internacional. Obviamente nos han tocado partes como el arbitraje, las disputas internacionales, la violación de algunos convenios, pero esto es porque ya se estaría profundizando más. En sí, esto es principalmente a lo que se rige el derecho internacional, específicamente en el área de los tratados internacionales, que como les digo, en la pirámide que les mencionaba jerárquica, es el punto más importante de todas las formas de normas jurídicas con las cuales se rige el derecho internacional claramente. Sin más que decir, me despido. Buen día.